Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la oración compuesta coordinada. Vamos a hacer un análisis sintáctico en 10 pasos. Primero, una oración compuesta es la suma de dos o más oraciones simples enlazadas por un nexo. Como podemos ver aquí en el ejemplo, el nexo sería y. De acuerdo al tipo de nexo, las oraciones compuestas coordinadas se clasifican en copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. Si la oración es compuesta coordinada copulativa, tiene como conjunciones la I, la E, ni, junto con, además de, amén de. Significado: expresa suma, unión o acumulación. Ejemplos: bebe y habla incansablemente. Ni come ni deja comer. Tenemos como observaciones: si aparecen varias proposiciones copulativas, puede omitirse la conjunción en la primera e incluirse el nexo solo entre las dos últimas. Por ejemplo, Alejandro trabaja, estudia y ayuda en las tareas de casa. Vemos aquí que solo fue colocado en el tercer verbo, y ayuda. La repetición de la conjunción en cada proposición es un recurso estilístico llamado el polisíndeto. Por ejemplo, la misma frase anterior, yo voy a decir y estudia, y trabaja, y cuida de la casa, como vemos aquí en la imagen. La oración compuesta coordinada disyuntiva tiene como conjunciones la O, la U o bien. Significado: exclusión: si una proposición es verdadera, la otra es falsa. Ejemplo: ¿te quedas en casa o te unes a nosotros? Como observaciones tenemos las proposiciones coordinadas disyuntiva, puede colocarse el nexo ante la primera proposición con valor enfático. O lo tomas o lo dejas. En la oración compuesta coordinada adversativa tenemos como conjunciones pero, más, si no, sin embargo, no obstante, antes, antes bien, excepto, por lo demás, etc. Significado: muestra oposición parcial o total. Ejemplo: iría contigo, pero tengo un compromiso. Vamos ahora a las observaciones. La oposición puede ser total o parcial. Es total cuando una proposición excluye totalmente a la otra. Por ejemplo, no estudia, sino que duerme, como tenemos aquí en la imagen. Es parcial cuando expresa solo una restricción. Por ejemplo, estudia, pero no aprueba. Las oraciones con los nexos sino que y antes bien expresan semánticamente una afirmación. Por ejemplo, no hablaron durante la explicación del profesor, sino que estuvieron atentos. Tenemos ahora la oración compuesta coordinada distributiva, que tiene como conjunciones bien, bien, hora, hora, ya, ya, unas veces, otras, uno, otro, unos, otros, este, aquel, aquí, allí. Significado: alternancia: expresan acciones alternantes que no se excluyen. Ejemplo: unos días sonríe, otros llora sin consuelo. Vamos a las observaciones. Las proposiciones coordinadas distributivas se unen por elementos oracionales correlativos, por eso, a diferencia de las otras coordinadas, que poseen una función sintáctica en la frase. Entonces, las distributivas realmente poseen una función sintáctica en la frase, a diferencia de las otras. La oración compuesta coordinada explicativa tiene como conjunciones esto es decir, o sea que. Significado: explicación, o sea, es una proposición, explica el sentido de la otra. Veamos en el ejemplo. Son actrices jóvenes, o sea, no tienen experiencia. Entonces, o sea, está dicho con otras palabras.
Observaciones. Las locuciones explicativas se escriben entre comas. Vamos ahora al tercer paso para hacer el análisis sintáctico de una oración compuesta coordinada. Que tenemos aquí dos oraciones simples unidas por el nexo y. Ya llegamos temprano al estadio y vimos el juego con tranquilidad. Como cuarto paso, vamos a pasar a señalar los verbos. Como son dos oraciones simples, tenemos dos verbos. Llegamos y vimos. Identificamos el nexo, que ya lo mencionamos anteriormente, que sí. Como sexto paso, pasamos a enmarcar las oraciones simples, ya que nos vemos aquí delante de dos oraciones simples. Podemos enmarcarlas con barras, corchetes o paréntesis. Aquí yo usé corchete y pasamos a llamarla de P1 a la primera oración y P2 a la segunda oración. Después, como séptimo paso, pasamos a buscar el sujeto. En el caso de esta oración compuesta, tenemos como sujeto en ambas oraciones simples nosotros, es un sujeto implícito, oculto o explícito. Como octavo paso, pasamos a buscar el predicado. Entonces ya tenemos el sujeto que es implícito, el predicado será todo lo que tenemos en la frase, en el resto de la frase. Pasamos ahora a analizar los complementos de esos predicados. Tenemos temprano, que sería un complemento circunstancial de tiempo. Al estadio, que me indica el lugar, entonces va a ser un complemento circunstancial del lugar. Vimos el juego, que vimos, entonces vimos el juego, es un complemento directo. Con tranquilidad, ¿cómo vimos el juego? Entonces va a ser un complemento circunstancial de modo. Después de analizar todos los complementos, vemos que es una oración compuesta, coordinada, copulativa, porque tiene como nexo la Y. Y ahora te damos una frase para que entremos en acción. ¿Sí? Manos a la obra. Vamos a analizar. Entonces, tenemos esta frase que dice, ¿vienes o te quedas? Observamos que son dos oraciones simples unidas por un nexo o. En primer lugar, vamos a identificar los verbos. Lo tenemos vienes o te quedas. Ya sabemos que son dos oraciones simples, entonces las enmarcamos con corchetes. Después vamos a buscar el sujeto. Entonces aquí tenemos el sujeto implícito, que sería tú. Después vamos a marcar el predicado, en este caso sería predicado verbal. Y el nexo, si nosotros tenemos esas dos oraciones unidas por el nexo o, entonces es una oración compuesta, coordinada, disyuntiva. En esta frase aquí no tenemos complementos, solamente las formas verbales. Y gracias por tu atención. Adiós. Hasta la vista.